El pasaje de hoy es Génesis 44, versículos 25 al 34. Leamos juntos. Y dijo nuestro padre: Volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: No podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: Vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. El pasaje de hoy nos presenta la parte final de la prueba que José impuso a sus hermanos, con el incidente de la copa de plata. Podemos dividirlo en 2 partes principales. La primera, de los versículos 27 al 32, es donde Judá explica la angustiante situación de su padre Jacob. De los 2 hijos que Raquel le dio, ya consideraban a José muerto, despedazado por una fiera, y ahora se enfrentaban a la crisis de perder también a Benjamín, el único que quedaba. El padre, Jacob, usó una expresión poética, o quizá deberíamos decir, muy emotiva, al advertir que sus canas descenderían al Seol con dolor. En pocas palabras, estaba diciendo: esto me matará. Expresaba así una crisis de dolor extremo, al pensar que perdería también al único hijo que le quedaba de su amada Raquel. La segunda parte abarca los versículos 33 y 34. Es la escena en la que Judá toma una decisión en medio de esta situación crítica para su padre, una situación de tal dolor que podría costarle la vida. En el versículo 33 dice así: Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Judá se está ofreciendo como sacrificio, tomando una decisión por el bien de sus hermanos y de su padre. Es la escena en la que dice: Si no llevamos al muchacho, yo me quedaré como esclavo en su lugar. Como el pastor principal mencionó ayer, José escondió la copa de plata en el saco de Benjamín para ver la reacción de sus hermanos. Porque en el pasado, ellos habían vendido a José por envidia y odio. José quería ver si sus hermanos protegerían ahora al menor, Benjamín. Por supuesto, el deseo de José de ver a Benjamín también debió de ser inmenso. Quería ver a su hermano, el único que compartía padre y madre con él, y anhelaba encontrarse con él. Pero más importante que eso, era cómo reaccionarían sus hermanos. Ante la prueba de José, ellos responden con un cambio asombroso. Ese cambio asombroso se manifiesta en el pasaje de hoy. En particular, el pasaje presenta a Judá como el representante de ese cambio, pues en el texto de hoy, Judá asume un papel protagónico, ofreciéndose como esclavo por Benjamín y por su padre Jacob. Aquí debemos preguntarnos, ¿por qué Judá? Judá no es el primogénito de Jacob, el primogénito es Rubén. El siguiente hijo es Simeón, luego Leví, y después, Judá. Él es el 4º hijo de Jacob. Antes de Judá, estaban Rubén, Simeón y Leví, 3 hermanos mayores. Pero estos 3 tuvieron incidentes que los apartaron de los derechos especiales de la primogenitura. Si retrocedemos en la historia, en Génesis, capítulo 34, cuando Dina, la hija de Jacob, fue deshonrada en Siquem, Simeón y Leví engañaron a los habitantes de esa tierra para que se circuncidaran, y luego los atacaron y masacraron con violencia y espada. Profanaron con sangre el sagrado pacto de la circuncisión. Por lo tanto, estos 2 quedaron descalificados. ¿Y qué hay de Rubén? Si leemos Génesis, capítulo 35, él profanó a Bilha, la concubina de su padre. ¿Quién era Bilha? Era la sierva de Raquel,
a quien Jacob amaba. Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Por eso, el nombre original de Benjamín era Benoni, hijo de mi tristeza. Pero no se podía dejar un nombre tan funesto, ¿verdad? Así que le cambiaron el nombre a Benjamín, hijo de mi diestra. En cualquier caso, cuando Raquel, a quien Jacob amaba, falleció, Rubén profanó a Bilha, la sierva de Raquel y concubina de su padre. Esto no es simplemente el registro de una desviación sexual o un acto que transgredió los límites de la ética. En el mundo antiguo, tener relaciones sexuales con la concubina de un rey era un acto relacionado con la toma del poder. Es una acción muy política. En la cultura de la época, donde el padre era el gobernante de la casa, tomar a su concubina se consideraba una señal de querer heredar la autoridad del patriarca. Raquel murió por los dolores del parto de Benjamín. Naturalmente, el padre habría querido tener a Bilha más cerca. Así que Rubén, tan pronto como Raquel murió, tomó a Bilha para que el poder dentro de la familia pasara a su madre, Lea, y a sus descendientes. Por eso, los eruditos bíblicos suelen interpretar esta acción de Rubén no tanto como un deseo sexual, sino como un intento de perturbar el orden de la familia. La casa que Dios estableció es la de los descendientes de Jacob, pero Rubén estaba alterando ese orden divino. ¿No es esto un desafío a Dios y un pecado contra él? Por lo tanto, esta acción fue duramente condenada, y Rubén también quedó apartado de la bendición de la primogenitura. Rubén, Simeón y Leví fueron descalificados, y llegó el turno de Judá. Y, lo que es más importante, sabemos que Judá es parte de un linaje crucial. Es el antepasado de David y de nuestro Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, el hecho de que Judá se ofrezca como esclavo para salvar a su padre Jacob, que estaba al borde de la muerte por la posible pérdida de su hijo, y a su hermano Benjamín, prefigura el asombroso evento de la expiación de Cristo. En el versículo 32, Judá le recuerda a José la promesa que le hizo a su padre, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo. La palabra hebrea para responsable o fiador, aquí, es arab, y se dice que esta palabra no implica una simple garantía. Significa asumir la responsabilidad arriesgando la propia vida. Arriesgar la propia vida. Judá está entregando todo su ser por la seguridad de sus hermanos y la paz de su padre. Arriesgó su vida. El sacrificio de entregarse a sí mismo para salvarlos a todos, esta asombrosa devoción, se manifiesta a través de la figura de Judá, y esta figura se convierte en una historia que prefigura la cruz de Cristo. El pasaje de hoy contiene el Evangelio de la expiación de Jesucristo. Por lo tanto, la actitud de Judá revela un noble sacrificio y amor para salvar a una persona, Benjamín, y a los otros hermanos, buscando así calmar el corazón de su padre Jacob. Nunca hubiéramos imaginado encontrar la expiación de la cruz en la historia de José. Pero la gracia de Dios es así. Es algo que siempre encontramos en los lugares más inesperados. Y la gracia de la cruz es la deuda de amor que tenemos hoy. No podemos evitar recordar que Jesús sufrió en la cruz todo lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Los hermanos hicieron mal, ¿no es así? Con envidia y odio, intentaron matar a su propio hermano y terminaron vendiéndolo como esclavo. Son asesinos en grado de tentativa. En su corazón, son asesinos. Cometieron un pecado imborrable. Pero Judá se sacrifica para salvarlos. ¿No es así el amor de Cristo? Ese es el amor que nos salvó en la cruz a nosotros, que éramos completamente indignos de perdón e irredimibles. Esa es la gracia de Cristo. El amor de Cristo. El amor de Dios. Eso es lo que hemos recibido. Somos deudores de ese amor. El pasaje de hoy está completamente lleno del amor de Dios Padre y del sacrificio de la cruz de Jesucristo. El corazón de Jacob, que deseaba desesperadamente que el único hijo de Raquel que le quedaba no muriera, es el corazón de Dios Padre, que no quiere perderme a mí. Y Benjamín, que no tiene fuerza alguna pero es el objeto del amor total de su padre, refleja el corazón del Padre hacia nosotros. Judá, que voluntariamente se ofrece como esclavo y garantía para salvar a Benjamín, que se enfrenta a la muerte sin poder hacer nada, nos muestra con gran precisión el amor de Cristo para salvarme a mí. Nosotros somos los que hemos recibido el beneficio de este asombroso amor a través de la cruz. Se dice que el pastor John Stott dijo,
La cruz es el lugar donde el amor de Dios se revela más claramente, y al mismo tiempo, el lugar que manifiesta con mayor claridad nuestro discipulado. El amor de la cruz revela el amor de Dios por nosotros, pero también nos recuerda con urgencia que somos discípulos que deben vivir por ese amor. ¿Comprenden lo que intento decir? Hemos recibido el amor de la cruz. Hemos recibido su gracia a través de la decisión de amor de Judá, la decisión de convertirse en esclavo y garantía en lugar de su hermano. Entonces, ¿cómo debemos responder hoy ante esta palabra? Debemos asumir la misión de ser intercesores. Así como Judá sustituyó a Benjamín, nosotros también debemos convertirnos en intercesores de oración por nuestra familia y la Iglesia, por nuestra nación y por el mundo. El apóstol Pablo dijo en Romanos, capítulo 9, versículo 3, «Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Él suplica con la entrega de un intercesor, que arriesga su vida por su familia y sus prójimos. Creo que esta confesión debería ser el clamor de nuestra oración de hoy, y también nuestra máxima prioridad. Debemos recordar que somos intercesores. Y debemos elegir una vida de sacrificio. El mundo prioriza el interés propio. Yo primero. Pero un hijo de Dios es alguien que elige el amor, aun a costa de una pérdida. Porque sufrir una pérdida, sufrir dolor, es ser un cristiano que sigue el camino de la cruz. Porque es difícil aceptar el Evangelio hoy en día. Porque vivimos en una época que rehúye sufrir pérdidas y perjuicios. Porque si sufrimos una pérdida, pensamos que no hay beneficio ni esperanza, y abandonamos ese camino. Sin embargo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice esto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si no nos humillamos voluntariamente, si no morimos a nosotros mismos, y si no sufrimos pérdidas por el mundo, por nuestro prójimo, por nuestros seres queridos, el Evangelio no se manifestará en esta tierra. Cuando doy un paso atrás, cuando me inclino más bajo que la otra persona, y cuando me entrego de esa manera, aunque pierda lo mío, aunque sufra una pérdida, no todo termina en mi humillación, sino que conduce a la manifestación de la cruz de Jesucristo. Por lo tanto, porque hemos recibido ese amor, debemos elegir una vida de sacrificio. Debemos llenar nuestro día de hoy con esa decisión. Finalmente, debemos vivir una vida de humildad. Judá se humilló ante el gobernador de Egipto, llamándose a sí mismo siervo, y suplicó. Queridos hermanos, la humildad tiene el poder de mover el corazón de las personas y el corazón de Dios. No solo mueve el corazón humano, sino que tiene el poder de mover el corazón de Dios. Eso es la humildad. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Es la palabra de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Vivamos el día de hoy aferrándonos a esta promesa. Si soy humilde, Dios me dará gracia. Creo que esa debe ser nuestra vida hoy. Amados hermanos, Judá fue un hombre con faltas, el mismo que propuso vender a su hermano. Pero cambió, y finalmente, se entregó por él. La vida de este Judá transformado prefigura a Jesucristo, quien vino como su descendiente para cargar con nuestros pecados y nuestra muerte, en nuestro lugar, concediéndonos el don de la expiación, al entregar su vida en la cruz. Espero fervientemente que, a través de esta palabra en esta madrugada, podamos confesar así. Señor, yo tomaré el lugar de mi hermano. Señor, oraré por mi familia y mi iglesia. Señor, daré mi tiempo y mis bienes para servir a mi prójimo. Cuando confesemos así, y caminemos en fe hoy, creo que el Señor obrará una gran historia de salvación a través de nuestro pequeño sacrificio. Que ustedes y yo, imitando a Jesús que caminó el camino de la cruz, el camino de la expiación, vivamos una vida victoriosa hoy. Los bendigo en el nombre del Señor.